Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con Jorge González Caro. Jorge es el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela, es matemático de profesión de base, egresado de la UPEL, con posgrado en Lógica y Filosofía de la Universidad Central y otros estudios de posgrado en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos. Además, en los últimos tiempos se ha concentrado en los estudios sobre población a partir de sus responsabilidades en este importante organismo del Sistema de Naciones Unidas. Bienvenido, Jorge, a este contacto internacional. Gracias por la invitación. Jorge, tú has trabajado, y el organismo que tú diriges, todo el tema de salud reproductiva con mucha fuerza en los últimos tiempos. Y ahí Sí, voy a comenzar con una inquietud de docente. En Venezuela hay cerca de 7 millones de FACEUceros, por decirlo de alguna manera. Buena parte de esto, por lo menos la mitad, son menores de 30 años. sí, Muchos de ellos, en una parte que se dice Estado, en las relaciones personales, una buena parte coloca relación abierta, complicado, no lo sé explicar. ¿Entiendes? Es decir, hablan ya, en las redes sociales nos dan cuenta de una nueva forma de relacionarse. Los jóvenes, más allá de las parejas tradicionales. ¿Cómo enfrenta, desde el punto de vista de políticas públicas, el programa que tú diriges, esa nueva tendencias, de alguna manera decir, culturales de un sector de la población de jóvenes? mira, los últimos resultados del INE indican que por primera vez las uniones formales, o sea, el matrimonio, pasó al segundo lugar con relación a las uniones, ¿no? Informales. O sea, la gente dice que está viviendo juntas, etcétera, y los matrimonios porcentualmente son en las uniones, los matrimonios formales son menores que esas uniones, ¿no? Eso es primera vez que ocurre en Venezuela en un resultado de censo. Aquí hay, lo que ha venido pasando es que Venezuela está en un proceso de transición demográfica que es muy importante. Comenzó este proceso de transición demográfica hace aproximadamente 10 años. Es un proceso que los cálculos nos indican que va a durar unos 30 años más. Este proceso de transición demográfica viene dado por una baja en la tasa de fecundidad de las mujeres. Es decir, las mujeres venezolanas están teniendo menos hijos hoy que lo que tenían hace 15, 20, 30 años. Este proceso ha venido disminuyendo bastante, ahorita está en 2 puntos y pico de acuerdo al último censo, y se está prolongando la esperanza de vida de la gente también. Entonces lo que ha venido ocurriendo es que esta pirámide poblacional venezolana, que tenía una base muy amplia, tú dices hoy la mitad de los venezolanos son menores de 30 años, la mitad de los venezolanos son menores de 26 años de acuerdo a los resultados del INE, ¿no? Pero hace 30 años la mitad era menor de 15 años. Entonces esa pirámide poblacional se ha ido corriendo hacia el segmento de jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces ya no somos tantos niños, los niños representan más o menos el 27% de la población y los adolescentes jóvenes representan el grueso de la población. Esto hace que las relaciones cambien en su dinámica. Por eso es que, bueno, no es lo mismo que tú tengas un país donde las relaciones de las personas adultas son digamos, de matrimonio, porque las personas adultas representan el 20 y pico por ciento de la población, que tú tengas el 65% de la población en edad entre 15 y 65 años, entonces se presentan nuevos problemas y nuevas formas de relacionamiento. Entonces, lo que termina pasando es que eso no hay que, digamos, esa es una realidad que está ahí. Los muchachos se están juntando de otra forma, tienen una dinámica distinta de uniones, porque son más jóvenes, porque son más, porque están experimentando. Y aquí lo que es importante para nosotros son los problemas que vienen asociados a estas nuevas formas de unión. Y ahí están entonces los problemas vinculados al embarazo adolescente, los problemas vinculados a la vivienda para personas jóvenes, los problemas vinculados a las infecciones de transmisión sexual, etc. Entonces, si tú me dices, ¿qué tenemos que abordar? Bueno, tenemos que abordar el tema de la educación sexual, la prevención de embarazo, la prevención de infecciones de transmisión sexual desde el punto de vista de la política pública. Pero en materia de educación para la sexualidad pareciera que hay dos enfoques. Uno que es Ajá. preventivo, un poco para el tema de salud, y hay uno Ajá. que es emergente, que se fundamenta en el tema del placer, educar culturalmente para un placer responsable. Pareciera lo mismo, pero son significativamente distintos porque implica un empalmar también con la nueva realidad de los jóvenes.
cómo están enfrentándose hoy en día en la región los sistemas de formación y educación sexual. ¿Siguen basados simplemente en la prevención de enfermedades y embarazo o comienzan a girar hacia una perspectiva del sexo como placer en la educación de los jóvenes? Bueno, nosotros le hemos dado, y hemos trabajado en eso bastante con la Defensoría del Pueblo, nosotros le hemos dado un enfoque de sexualidad saludable, placentera y responsable. Lo que termina pasando, y esto está demostrado en estudios que se han hecho a nivel regional, es que los jóvenes tienen relaciones sexuales. O sea, tú no puedes, ha habido muchos ejercicios que se han hecho en varios países de, por ejemplo, prohibir las relaciones sexuales, y entonces lo que termina pasando como consecuencia, digamos, en términos de hecho, de la prohibición de las relaciones sexuales o de la ilegalización de las relaciones sexuales entre jóvenes, es que si tú eres menor de edad y vas a una farmacia a comprar un preservativo, te piden la cédula, si no eres mayor de edad no te lo venden. Entonces, eso está demostrado que no funciona. Eso no funciona. Ya el último país en Latinoamérica que estuvo practicando eso con mucha fuerza fue Perú, y Perú eliminó esa penalización que tenía a las relaciones sexuales entre adolescentes, la despenalizó hace un año, 2 años, porque se dieron cuenta que eso no les funcionaba. Ahora, estas cosas van muy vinculadas, porque tú tienes una salud, tú tienes una relación sexual saludable, placentera y responsable, y dentro de lo responsable tiene el tema justamente de la prevención, porque tú solamente puedes tener un ejercicio sexual responsable si tú, por ejemplo, estás planificando tus embarazos. Si tú dices, mira, yo quiero tener relaciones sexuales, pero yo no quiero en este momento estar embarazada, entonces eso no se lo puedes dejar al azar, o no puedes estar pensando en métodos que no funcionan, sino bueno, si efectivamente tú quieres tener relaciones sexuales, pero no quieres salir embarazada y quieres tener infección de transmisión sexual, bueno, hay métodos anticonceptivos y hay métodos de cuidado de salud que sirven para que se propósito. A partir de la experiencia en el Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿quiénes buscan más la educación sexual? ¿Las mujeres o los hombres, los jóvenes? Yo creo, yo no tengo estadísticas de eso, pero me parece que eso va más o menos de la mano, ¿no? En términos de la búsqueda. Creo que eso va más o menos de la mano. Ellos van buscando, la queja que nosotros hemos recibido muchas veces de parte de los jóvenes es que cuando ellos buscan educación sexual, por ejemplo, en las redes, en internet, lo que consiguen básicamente es pornografía. Entonces tú dices, bueno, pues yo pongo sexo, consigo pornografía, y lo que tú estás buscando es educación sexual. Entonces cualquier esfuerzo que uno haga para llenar las redes con educación de la sexualidad es loable, porque ellos están buscando información sobre educación sexual, no pornografía. Y eso falta mucho crear portales, crear opciones donde ellos puedan ver educación de la sexualidad. Ahora, es más difícil en términos de poder, negociar las relaciones sexuales protegidas, etcétera, para las mujeres que para los hombres. O sea, eso a las mujeres necesitan un apoyo adicional para poder negociar sus relaciones sexuales protegidas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en Venezuela de transmisión sexual en el presente? El informe sobre infecciones de transmisión sexual lo maneja ONUCIDA y OPS, pero tengo entendido que son gonorrea, sífilis y por supuesto VIH. Okay. Si tuvieras que sugerir, Jorge, 3, 5 políticas públicas urgentes en materia de educación sexual, ¿cuáles serían esas? Mira, nosotros hicimos un trabajo muy abundante y muy consultado con el Ministerio de Educación y todas las redes de organismos que trabajan los temas de educación sexual, que derivó en un producto que son las líneas curriculares para la educación integral de la sexualidad. Esas líneas curriculares fueron consultadas, desarrolladas, trabajadas con y por el Ministerio de Educación largamente, y después nunca fueron implementadas. Entonces, si tú me dijeras, política, bueno, ahora cuando hicimos justamente la consulta de la mesa temática, una de las conclusiones que sacábamos era que esas líneas están totalmente vigentes. Entonces, una de las cosas que yo creo que habría que hacer en primer lugar es oficializar esas líneas curriculares para que se incorporen. Ya es un trabajo que está hecho, o sea, no hay que inventar el hilo negro, ya eso está hecho.
oficializar la implementación de las líneas curriculares para la educación integral de la sexualidad. Segundo, capacitación masiva de educadores en el tema de educación de la sexualidad. Porque una cosa que nosotros hemos encontrado es que aun cuando la educación aparece, incluso en algunos de los libros de la Biblioteca Bolivariana, y aparecen en múltiples libros de las empresas privadas que generan libros, por ejemplo, en ciencias biológicas, aparece allí el tema de la educación de la sexualidad. Los docentes no abordan ese tema porque todavía hay mucho tabú con eso en las escuelas. Y entonces mandan un trabajo para casa, mandan a hacer alguna cosa, pero no abordan el tema. Y no lo abordan porque no están formados para abordarlo. Entonces, la primera sería oficializar las líneas integrales de educación, de líneas curriculares de educación de la sexualidad. La segunda, formación masiva de docentes a todos los niveles para abordar desde el preescolar hasta los niveles superiores la educación integral de la sexualidad al nivel que le corresponde, ¿no? O sea, tú haces educación en preescolar para que los niños empiecen a diferenciar sus partes íntimas y sepan quién les toca, quién no les toca, el tipo de aseo que tienen que hacerse, hasta ya vas por bachillerato dándoles métodos de anticonceptivos, comprensión de los procesos de educación sexual, comprensión de los cambios psicológicos que tienen, etc. Eso requiere mucha formación docente. Una tercera cosa sería formación de los docentes en formación, vale decir, las escuelas de educación, los institutos pedagógicos, hay que incorporar esas materias y esas actividades en la formación del personal docente en formación. Cuarto, estimular la alianza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para dar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y al acceso a los insumos anticonceptivos de forma universal a través de las escuelas. Es decir, un muchacho que necesite un preservativo, un condón, porque quiere tener una relación sexual, no puede ser tan complicado para él tener que ir a un servicio de salud a buscarlo, o sea, a la escuela. Tendría que poder darle acceso a insumos anticonceptivos de una manera mucho más sencilla que tener que ir a un servicio. Ahora, eso no lo puede hacer el conserje de la escuela, o sea, tiene que haber una alianza Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, donde eso se haga bajo algún tipo de supervisión, algún tipo de control. Pero acceso universal a los insumos anticonceptivos de una manera mucho más sencilla que la que se hace a través de los servicios de salud. Y bueno, y esa alianza incluiría servicios diferenciados para adolescentes que pudieran trabajar en las escuelas, diferenciados en salud sexual, quiero decir. Jorge, a partir de tu experiencia en la institución que coordinas, ¿cuál es la tendencia en la región, en América Latina? Hasta los 70, los 80, todavía se expulsaba en algunos liceos a las jóvenes cuando salían embarazadas. ¿Ese fenómeno se ha radicado en la región o aún persiste en algunos sitios? Bueno, en la región hay países que son más conservadores que otros, ¿no? Entonces, los países conservadores, donde las iglesias conservadoras tienen mucho peso, esa tendencia persiste. Pero la tendencia global es entender ese fenómeno como un tema de derechos y entonces facilitar la permanencia en la escuela. La permanencia en la escuela es un preventor del embarazo adolescente. Entonces, no es penalizando ni estigmatizando a la joven que queda embarazada cuando tú resuelves el asunto. Lo que hace Venezuela de permitir la asistencia con el embarazo y después del embarazo es lo correcto y hacia donde deben migrar, digamos, el resto de los países en esa tendencia. Ahora, una cosa es tenerlo de derecho y otra cosa es tenerlo de hecho. O sea, lo que termina pasando en la práctica en Venezuela es que aunque existe la posibilidad desde el punto de vista legal de permanecer en la escuela y de regresar después del embarazo, en la práctica, el embarazo adolescente es uno de los principales elementos, es uno de los elementos causales de la deserción escolar. Entonces eso hay que operacionalizarlo, o sea, hay que ver cómo se le da viabilidad a que eso pase. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay que llegar al momento en decir, oye, esta muchacha salió embarazada, tiene el derecho a seguir yendo a clase. Claro, tiene el derecho. Lo que pasa es que con educación sexual en las escuelas y en los docentes, ella no habría salido embarazada. O sea que el énfasis mayor está en hacer educación sexual en las escuelas, porque la escuela sigue siendo el principal protector del embarazo adolescente.
pero sí tiene esa función. Y los muchachos hoy en día asumen la paternidad de manera responsable, los varones. Fíjate, esto es un tema, porque el embarazo adolescente tiene cara de mujer. Cuando hay un problema de género, cuando hay un embarazo adolescente en las escuelas, en un porcentaje muy elevado, quien termina abandonando los estudios es la mujer, no el varón. Muy por ahí habrá algunos casos donde los varones dicen, bueno, mira, yo me retiré porque quiero darle la cara a un tema de embarazo adolescente. Creo que la encuesta de juventud que se presenta mañana tiene algunos datos desagregados por sexo sobre este fenómeno, pero eso es un fenómeno que no es muy común, ¿no? Es más común, afecta más a las mujeres que a los hombres, pero además hay otra cosa. La encuesta demográfica de Venezuela, aunque no tiene datos concretos sobre eso, por ejemplo, te muestra que más del 40% de las adolescentes embarazadas, aunque no revelan totalmente la identidad del padre, dicen que más del 40% que el padre es un mayor de edad. Entonces, no es, el embarazo adolescente no es tanto un fenómeno de compañeritos de clase. El embarazo adolescente es un fenómeno de alguien del entorno que embaraza a un adolescente. Y hay un tema de poder que hay que trabajar muy bien. Por eso te decía que el tema de cómo logras tú, con educación, empoderar a un adolescente para que pueda negociar sus relaciones sexuales y que no sea objeto de coacción, es un tremendo tema que hay que abordar. Ahora, hay un debate abierto en la región y muchas veces aquí en Venezuela sobre cuándo comenzar la educación sexual. Hay quienes señalan que debe ser a partir de las preguntas de los niños, no como un programa permanente. Hay quienes plantean que debe ser incluida desde la educación inicial con un programa de estudio permanente que vaya a la primaria y luego al bachillerato. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Que sea permanente desde los primeros momentos. Desde los primeros momentos para que se naturalice y sea un proceso normal. O sea, si tú vas a esperar que los muchachos empiecen a preguntar y creas un entorno que no es favorable a la apertura y a las preguntas, ese proceso no se va a dar nunca. Entonces tiene que ser un proceso natural que se dé en la educación inicial ajustado al nivel que tiene que ajustarse, ¿no? No es que tú le vas a hablar de insumos anticonceptivos y este tipo de cosas a un muchacho de primero y segundo grado. O sea, de acuerdo al nivel en el que está, eso está ya estudiado. Pero yo creo que desde la educación inicial tiene que darse educación de la sexualidad. Como te decía antes, que los muchachos empiezan a entender que son diferentes, que tienen órganos sexuales distintos y etc. Por ahí empieza todo el tema. Ha señalado que hay una relación, o por lo menos un diálogo, una comunicación con el Ministerio de Educación. Sí, y en el caso de las universidades que forman docentes, ese diálogo está abierto también. Se están comunicando con el fondo para ver cómo desarrollar dentro de los programas de formación docente el tema de la educación sexual. Totalmente. Nosotros tenemos desarrollados programas pilotos de formación con la Universidad Pedagógica Libertador. Hay un programa ya desarrollado, hay un diplomado ya desarrollado con la UPEL para formación de docentes en ejercicio. Hay un trabajo de educación, ¿cómo se llama? El servicio comunitario. El servicio comunitario integrado en la educación integral de la sexualidad en esta área, dándole formación a docentes en ejercicio y dándole formación a los estudiantes en el tema de la educación integral de la sexualidad, y hay todo un trabajo de investigación hecho y materiales desarrollados para eso. Con la Universidad Central lo hemos intentado con la Escuela de Educación y hemos hecho algunas cositas experimentales, pero no un programa formal. Con la educación, con la UPEL sí tenemos programas formales de trabajo y que tienen productos concretos, manuales, etc. Jorge, de las jóvenes que quedan embarazadas, ¿cuántas demandan o tienen la expectativa de aborto? Esos datos no los tenemos porque, como saben, el aborto es ilegal en Venezuela, entonces no se llevan registros estadísticos del aborto, ¿no? Sin embargo, bueno, yo no te puedo dar yo no te puedo hablar de estadísticas de aborto, pero hay varias cosas que son unos indicadores proxy que son muy determinantes, ¿no? Uno es que hay un medicamento, no recuerdo ahorita el nombre en este momento, porque no soy médico, hay un medicamento que es de libre prescripción en Venezuela, que es abortivo, vamos a decirlo así, y ha incrementado su demanda de manera
muy importante, porque es lo que usan ahora las muchachas al momento de tener un problema. Está también el tema de la píldora al día siguiente, que en Venezuela el Ministerio de Salud lo distribuye a través de los servicios de salud, los adquiere, el Fondo de Población se lo suministra al Ministerio de Salud, y también es de libre uso y acceso en Venezuela. Luego está el tema de la mortalidad materna, que está asociada a hemorragias y a prácticas por abortos inseguros, que es muy alto, sobre todo en adolescentes. Ahí, por supuesto, muchas veces no se distingue bien, porque aunque el aborto por hemorragia representa como el 60% de las causas de aborto, muchas veces lo que no se registra es qué fue lo que produjo la hemorragia. Y a veces la hemorragia está vinculada, sobre todo en las adolescentes, a... Entonces, por supuesto, el tema del aborto está ahí, y está vinculado a la mortalidad materna y está vinculado al embarazo adolescente. No tenemos estadísticas de eso. ¿Es urgente despenalizar el aborto en Venezuela? Yo creo que lo que es urgente es abrir el debate sobre el aborto en Venezuela. No, yo no me atrevería a anticipar que deba despenalizarse el aborto. El Fondo de Población no es promotor del aborto, pero no tiene ningún problema con los países que han despenalizado el aborto. Nosotros somos promotores de la salud sexual, de la prevención, de la búsqueda de embarazos deseados. Sin embargo, hay países que han aprobado leyes de aborto, que han legalizado el aborto, y el Fondo de Población no tiene ningún problema en trabajar con esos países, y está de acuerdo y apoya a los países que lo hacen. Sin embargo, el Fondo de Población no es un promotor del aborto. Jorge, para ir cerrando este contacto en el marco de la consulta por la calidad de la educación, nos gustaría que le dirigiera, desde tu perspectiva, un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanos y venezolanas que están discutiendo en sus aulas, en los centros educativos, con las comunidades, el tema de la calidad educativa como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación de nuestros sistemas educativos. ¿Cómo no? Mira, yo creo que es muy importante lo que mencioné al principio, tener en cuenta que el país está en un proceso de transición demográfica, que Venezuela tiene la cohorte de adolescentes y jóvenes más grande de toda su historia. En términos absolutos y en términos relativos, nunca antes hubo en Venezuela tantos adolescentes y jóvenes como hay ahora. Esto significa que surgen problemas que no teníamos antes. Antes el embarazo adolescente no era un problema porque la mitad del país tenía menos de 14 años y no se presentaba con fuerza este problema. Cuando tú tienes esta nueva realidad económica, esta nueva realidad social de población, tú tienes nuevos problemas que enfrentar. Los muchachos tienen relaciones sexuales y eso es una realidad. Nosotros, desde la educación, los educadores, tenemos el deber de orientarnos para que si ellos deciden tener relaciones sexuales, que esas relaciones sexuales se hagan en un ambiente saludable desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico, que sea un proceso placentero, no traumático, y que sea responsable, que significa que tengan todas las herramientas para poder prevenir infecciones de transmisión sexual, prevenir embarazos o prevenir cualquier situación psicológica o física que le vaya a marcar y vaya a determinar su futuro. Un embarazo en la adolescencia determina que una mujer, por ejemplo, sea pobre por el resto de su vida. Porque cuando una muchacha se abandona los estudios por un embarazo adolescente y no puede seguir después estudiando y no tiene acceso al sistema laboral, ella queda condenada para el resto de su vida a depender económicamente de una persona que decide al final mantenerla y mantenerle a su hijo. Y eso la pone en una situación de vulnerabilidad económica y en consecuencia en vulnerabilidad frente a la violencia por parte de su pareja. Entonces el tema de embarazo adolescente está vinculado al desarrollo económico, a la pobreza y a la violencia contra las mujeres. Entonces, a los educadores, abordar sin ningún tabú la educación integral de la sexualidad en todos los niveles. Entender que esto es una nueva realidad para el país porque hay una nueva configuración de la población de Venezuela que necesita ser atendida desde las escuelas. Conversamos hoy desde Caracas, Venezuela, con Jorge González Caro del Fondo de Población de Naciones Unidas. Gracias, Jorge, por acompañarnos
y exponer tu punto de vista respecto a este importante debate sobre la transformación de nuestro sistema educativo. Muchas gracias a ustedes por la consulta, por la llamada, y estamos siempre a la orden para cualquier información adicional o para cualquier cooperación, apoyo que nosotros podamos brindarle desde nuestra experticia y desde nuestro mandato. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos con Jorge González Caro. Jorge es el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela, es matemático de millones de feiceruceros, por decirlo de alguna manera. Buena parte de esto, por lo menos la mitad, son menores de 30 años. Sí. Muchos de ellos en una parte que se dice Estado en las relaciones personales, una buena parte coloca relación abierta, complicado, no lo sé explicar. ¿Entiendes? Es decir, hablan ya, en las redes sociales nos dan cuenta de una nueva forma de relacionarse. Los jóvenes, más allá de las parejas tradicionales. ¿Cómo enfrenta, desde el punto de vista de políticas públicas, el programa que tú diriges, esa nueva tendencias, de alguna manera, decir, culturales de un sector de las poblaciones de jóvenes? Transición demográfica, que es muy importante. Comenzó este proceso de transición demográfica hace aproximadamente 10 años. Es un proceso que los cálculos nos indican que va a durar unos 30 años más. Este proceso de transición demográfica viene dado por una baja en las tasas de fecundidad de las mujeres. Es decir, las mujeres venezolanas están teniendo menos hijos hoy que lo que tenían hace 15, 20, 30 años. Este proceso ha venido disminuyendo bastante, ahorita está en 2 puntos y pico de acuerdo al último censo, y se está prolongando la esperanza de vida de la gente también. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que esta pirámide poblacional venezolana, de profesión de base, egresados de la UPEN, con posgrado en lógica y filosofía de la Universidad Central y otros estudios de posgrado en la Universidad de Tennessee en Estados Unidos. Además, en los últimos tiempos se ha concentrado en los estudios sobre población a partir de sus responsabilidades en este importante organismo del Sistema de Naciones Unidas. Bienvenido, Jorge, a este contacto internacional. Gracias por la invitación. Jorge, tú has trabajado, y el organismo que tú diriges, todo el tema de salud reproductiva con mucha fuerza en los últimos tiempos. Y ahí Sí. voy a comenzar con una inquietud de docente. En Venezuela hay cerca de 100... Mira, los últimos resultados del INE indican que por primera vez las uniones formales, o sea, el matrimonio, pasó al segundo lugar con relación a las uniones, ¿no? Informales. O sea, la gente dice que está viviendo juntas, etcétera, y los matrimonios porcentualmente son, en las uniones, los matrimonios formales son menores que esas uniones, ¿no? Eso es primera vez que ocurre en Venezuela en un resultado de censo. Aquí lo que ha venido pasando es que Venezuela está en un proceso de transición